del mensaje: el que sigue a Jesús nunca pierde. Seguir a Jesús no implica pérdida, aunque hay momentos que pareciera que se pierden algunas cosas. Dios sabe retribuir en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Hoy quiero que vayamos rapidito al Evangelio de Mateo. La semana pasada nos quedamos viendo y hablamos del Evangelio de Juan, pero hoy tomamos nuevamente la enseñanza y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del capítulo 4, versículos del 18 al versículo 25. Y probablemente este mensaje vaya a ser un poquito más corto, ¿verdad? Conforme sea la dirección del Señor, así lo haremos. ¿Están en Mateo capítulo 4? Verso 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Como vemos, el Señor tiene su tiempo y tiene sus formas de hacer las cosas. Y en lo que respecta a llamar a alguien, Él lo hace. Hay personas que están en sus quehaceres de la vida, pero en algún momento de su caminar por este mundo se encontrarán con el llamado a seguir a Jesús. Amén. ¿Cuántos de esos hay aquí el día de hoy? Amén. Amén. Denle fuerte la aplauso al Señor. Como vemos en este capítulo 4 de Mateo, vemos que Jesús llama a 4 personas que estaban ocupados en las labores de su día. Vemos a Pedro y vemos a Andrés, que eran hermanos, y dice la palabra de Dios que estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Por razones importantes, Dios siempre permite que hayan detalles exclusivos, específicos en la palabra. Ellos eran hermanos y tenían una función como hermanos. Tenían, ¿cómo se dice? Una responsabilidad, pero también una carrera. No encuentro la palabra, pero tenían una carrera. Ellos eran pescadores. Una profesión. Gracias, pastor. Muchos de nosotros probablemente nos identifiquemos con esa palabra, una profesión, porque algunos de acá que están acá tienen una función respecto a esa profesión. Algunos probablemente trabajan como secretarias, algunos probablemente trabajan como personas, camioneros, ¿verdad?
Esa es una profesión. Tal vez no es una de las mejores, pero es una profesión. ¿Okay? Y transcurriendo el tiempo en esta tierra, el Señor le plació llamarnos. Así como llamó un día a Pedro y a su hermano, así el Señor tomó su momento y su tiempo para hacerte a ti un llamado. ¿Okay? Nosotros vemos a los otros dos hermanos que habla la palabra aquí, Jacobo y Juan, que estaban remendando sus redes, y Jesús les llama, y ellos, dice la palabra, que dejando al instante la barca y a su padre, se fueron con Jesús, le siguieron a Jesús. De estas personas nosotros tenemos algo que aprender con respecto al llamado a seguir al Señor. ¿Cuántos creen que hay algo que podemos aprender de estas cuatro personas? Amén. Y vamos a ver si puedo desenvolver lo que Dios me mostraba para que podamos compartirlo con ustedes el día de hoy. Una de las cosas que vemos, ¿verdad?, es que ellos, hablando de los primeros dos, de Pedro y su hermano Andrés, no se detuvieron a preguntarle a Jesús cómo sería esto de que Él los haría pescadores de hombres. Él los vio que estaban echando su red al mar porque ellos eran pescadores, eran profesionales en eso. Probablemente tenían toda su vida trabajando en eso. Porque es de entender por la palabra que habían crecido en esa área. Probablemente habían nacido en esa área. ¿Verdad? Y entonces, aquellos que han nacido cerca del mar sabrán, ¿verdad?, que muchas de las labores que los jóvenes desempeñan tienen que ver con eso. Algunos probablemente parten a otro lugar, a la ciudad, a otro campo, para buscar otra forma de vivir, pero otros se quedan porque les gusta. Probablemente eso sucedía con Pedro y con Andrés, su hermano, y eran profesionales en lo que hacían. Pasa Jesús, pero que tengan un poquito del conocimiento del trasfondo de quién era Jesús. Era el hijo del carpintero, según la tradición, el hijo de María, pero de José. José no era pescador, era carpintero. Entonces, consiguiente, Jesús probablemente se desempeñaba en las labores de la carpintería. Él les hace el llamado a dos pescadores. Probablemente tenían experiencia, pero fue tan impactante la voz que ellos oyeron respecto al llamado que Jesús les hace, que no titubearon, no se detuvieron a preguntar: ¿cómo va a ser eso que tú nos vas a hacer pescador de hombres? No le preguntaron, porque si le hubieran preguntado, la Escritura dejaría saber eso. No le preguntaron: ¿qué garantía nos das de que si te seguimos vamos a vivir bien, vamos a ser pescadores de hombres? No preguntaron: ¿y para qué? ¿Para qué vamos a pescar hombres? Y los hombres no se comen, se toman los pescados, las mojarras. ¿Qué más? Mencionen a aquellos que les gusta la pesca, un pescado bueno que hay. Solo uno, ¿qué? Donde sale ese filete, ¿qué? Salmón. El salmón, qué sé yo. Para que vean que no sé nada de pescado. A mí inviten a comer y me lo como. No me inviten a pescar porque no sé pescar. Pero estos hombres eran expertos, tenían
tenían conocimiento, pero no se detienen a preguntarle a Jesús, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué garantía nos das? Son una de las cosas que nosotros debemos de aprender de ellos. Muchas veces nosotros nos perdemos la oportunidad de ver a Dios obrar cosas sobrenaturales y maravillosas, como solamente Él puede hacer a través de una persona. Porque nos detenemos a preguntar, ¿cómo va a ser eso? ¿Y cómo vas a poder hacer? ¿Y cómo va a suceder? Por ejemplo, tomo el relato del sueño de la hermana. Soñó que la iglesia estaba llena. Por ahí probablemente pasó un pensamiento en alguno de nosotros. ¿Y cómo va a ser eso? Vamos por el segundo año y a veces vienen todos y a veces no quieren venir. ¿Y cómo va a ser eso? Que se va a llenar. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Amén. Creo que el mensaje hoy va a ir acomodado con el sueño. ¿Okay? Porque el Señor nos está instruyendo y motivando a ser pescadores ¿de qué? De hombres, de almas. Es tiempo de lanzar las redes, pero por las almas. No nos detengamos a preguntar cómo va a ser eso. Pedro y Juan y Pedro y Andrés nos dan un ejemplo a seguir. Simplemente dejaron las redes y ¿qué hicieron? Lo siguieron. Algunos de nosotros estamos sentados acá y todavía estamos preguntándonos, ¿será que Dios me llamó a este lugar? ¿Cuántos están convencidos que Dios los ha llamado a servirle? Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor en agradecimiento. Entonces ellos no se detienen a ver qué garantía se les da de que tendrán éxito en su nueva empresa. A veces nosotros, Dios nos está motivando a un cambio y primero nos detenemos a pensar si vamos a tener éxito en lo que vamos a emprender de nuevo. Y perdemos más tiempo de lo necesario. Si Dios te está motivando a un cambio, hazlo ya. Hazlo ya. Recuerda, si sigues las instrucciones del maestro, tienes garantía de bendición. Amén. Nadie pierde siguiendo a Dios. Nadie, hasta el día de hoy, nadie ha perdido. Pastor, está equivocado. Nos vamos a ver muchas cosas en la palabra que nos van a dar entendimiento. Que a veces parece que se tiene que perder. Pero Dios sabe retribuir el doble, el triple, 7 veces más. Dios sabe darte a ti sobreabundancia en bendición. ¿Cuántos lo creen? ¡Qué gloria a Dios! Entonces, como vemos, ellos tomaron la iniciativa y se fueron detrás de Jesús. Ahora, los otros 2 hermanos dice que estaban en la barca con su padre remendando las redes. Okay. Esto a mí me da a entender que por el uso y por el tiempo sus redes se habían desgastado, probablemente se habían roto. Ellos estaban tratando de repararlas. Muchas veces nosotros recibimos el llamado de parte de Dios, pero nosotros en esta vida hemos tenido tal vez un desgaste emocional, físico, por causa de muchas razones. No voy a dar una en específico. Tal vez usted tiene alguna, yo tengo otra. Pero a veces, ¿verdad? Nosotros nos
pasa esto en esta vida. Estamos tratando de reparar lo que el tiempo ha gastado o se ha gastado por el uso. Se ha deteriorado. A veces es nuestra propia vida. Los problemas, los conflictos, las costumbres han gastado nuestra vida. Aún nuestra fe. Porque a veces la fe que practicamos es una fe basada en costumbres. Porque así nos lo enseñaron en casa. Y aquí los que son padres, o somos padres, ¿verdad? Pero hay unos que tienen sus niños pequeños, tienen que prestar atención. Que las cosas que tú le enseñes a tus hijos respecto a la fe no sean solamente cosas que tengan que ver con la costumbre tuya, sino que aquello que tú le enseñes a tus hijos tengan que ver con la palabra de Dios. Porque entonces tu fe estará cimentada sobre la roca, no sobre la arena. Cuando yo leía este pasaje y veía a estos dos hermanos que estaban en la barca con su padre, hasta menciona el nombre del padre, pero yo notaba y entendía algo. Estos dos hermanos estaban ahí primero porque honraban al padre, honraban la labor que ese hombre por años probablemente venía haciendo, ser un pecador. Y ellos, como buenos hijos, honraban eso. Y lo tenían en buena estima el ser un pescador. Que tal vez el día de hoy es una persona simple y común. Que aunque si no hubieran pescadores, créanme, no hubiera mucho marisco en los mercados, ¿verdad? Entonces son de suma importancia los pescadores. No estamos en ningún instante queriendo menospreciar esa labor, no, al contrario, la honramos. Le agradecemos a Dios por los pescadores. Ojalá que vengan unos cuantos por acá y se congreguen con nosotros, no solo para que nos traigan pescado, sino para que nos enseñen a pescar. Porque Dios nos llamará para ser pescadores de hombres. Entonces ellos estaban ahí honrando eso, pero también estaban en la barca, porque la barca es figura de un lugar que te da a ti seguridad. Seguridad. ¿Y quién quiere dejar un lugar que te da seguridad? Nadie. Por ejemplo, un trabajo que tú tengas ya hace tiempo desempeñándolo y tú dices, no, es que de aquí yo he hecho mi casita, de aquí yo compré mi terrenito y todas las cosas que has logrado alcanzar las has hecho por causa de ese trabajo humilde que has desempeñado. Pero Dios te está llamando y te está mostrando un lugar mejor. Pero ¿a cuántos no nos ha pasado? El temor no nos deja dejar el lugar de seguridad que tenemos. ¿Verdad que sí? Si yo le diera la oportunidad a uno de los hermanos que tiene una empresa aquí y le dijera, pase, testifíquenos qué fue lo que usted sintió en su corazón el día que tomó la decisión de dejar su trabajo y emprender su propia empresa. Ese día, me imagino que le temblaron las rodillas, porque sabía hacer las cosas, pero no sabía lo que iba a suceder a él. Probablemente Dios nos está haciendo un llamado y nosotros tenemos un lugar de seguridad. Nos sentimos ahí que estamos seguros, ahí hay provisión. De aquí podemos comer, de aquí podemos hacer.
hasta yo mismo me predico con él. Porque el llamado de Dios trae muchas cosas. Es un trato de Dios común. Aquellos hombres, por causa del tiempo, por causa del uso, tenían sus redes desgastadas. Muchas veces nosotros, por causa del tiempo, por causa del uso, tenemos nuestras redes desgastadas. Y hoy vamos a tipificar esas redes como nuestra propia vida. Vamos a usarlo como figura de vida. 20, 30, 40, 50, 60. Tal vez el mayor aquí tiene 70 años. Trabajando, recorriendo los caminos de la vida. Como dice por allá, el bonito no son como yo creí. Los caminos de la vida no son como yo me los imaginaba. Y por causa de que los caminos son muy diferentes, nuestras redes, nuestras vidas se han desgastado. Y tratamos nosotros de repararlas, de remendarlas. Pero en ese momento donde está Juan y su hermano Jacob, pasa Jesús y los llama también. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos al instante dejaron la barca y dejaron a su padre ahí en la barca y se fueron con Jesús. ¿Qué había en Jesús que les dio a ellos la convicción inmediata de que tenían que seguirlo? Eso es tremendo, hermano. Porque muchos de nosotros hemos estado arraigados a tradiciones con respecto a la fe, que creemos que eso es lo mejor que tenemos. Pero cuando Dios toma la determinación de hacernos un llamado, estremece nuestro sentido y llega una convicción a nuestra vida. Es tiempo de cambio. Creo que los que estamos acá en algún instante experimentamos eso en la vida. Si tú todavía no has experimentado eso, creo que estamos llegando a los tiempos en que vas a experimentar. El lugar de seguridad nadie quiere dejar. Un buen trabajo, una buena profesión, una buena situación económica, una buena casa, un buen lugar donde vivir, todas esas cosas que muchas veces parece que te dan seguridad, y es estabilidad. Cuando Jesús te llama, hay momentos que hay que tomar una determinación. Dice que Jacobo y Juan al instante dejaron la barca y a su padre y siguieron a Jesús. Tengo aquí unas notas. Esto se llama determinación. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en esta tierra que como pueblo de Dios nos estamos enfrentando a un tiempo en el que vamos a tener que tomar una determinación total, radical, con respecto a servir
honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres ver a Dios obrar en tu vida, más de lo que has visto tal vez hasta el día de hoy, más de lo que tal vez tú has creído hasta el día de hoy, yo quiero exhortarte por la palabra y a través de este mensaje, por dirección del Espíritu Santo, que es el momento que tomes la determinación de dejar tu lugar de confort, de comodidad, de seguridad. ¿Sabe por qué hay personas que no dan el paso de fe, de ser constantes en su servir a Dios? Porque no quieren dejar su lugar de confort, de comodidad y de seguridad. Pero todas esas cosas, crean ustedes o no, están siendo removidas por el Señor. El Señor nos ha venido hablando, nos ha venido advirtiendo de todas las cosas que están pasando hasta el día de hoy. Tal vez no fue Él lo ha sido. Nosotros tal vez no fuimos tan exactos en entender y en poder comunicar el mensaje de las cosas que estaban por venir sobre la faz de la tierra. Hoy hay una amenaza sobre toda la tierra, de un loco que está por ahí, curioso, que el Señor ya nos había hablado, que iba a ser humillado, que al pasar los días, probablemente los meses, íbamos a ver el resultado de la humillación que le iban a hacer. ¿Cierto o no? Hoy vemos a este hombre que ha estado en el gobierno por muchos años ser humillado por una nación más pequeña. Y este hombre, en su orgullo y en su dolor, es capaz de desatar una guerra nuclear. Lo único que puede detener eso es Dios. Nosotros como iglesia local y alrededor del mundo tenemos que tomar la determinación de pararnos firmes en nuestra fe y seguir adelante sirviendo y siguiendo a Jesús de Nazaret. Él es el Salvador del mundo. Él es el que ha dado el precio para salvar nuestras almas. Y si vamos a morir, moriremos sirviendo y siguiendo a Jesús de Nazaret. La economía, ¿nos habló el Señor que iba a ser sacudida? Sí. Ahora mismo no se ven los resultados. Espérese que pasen unos meses más de verano. Hoy la gente todavía está agarrada y aferrada a sus bienes, a sus finanzas. Pero eso puede ser estremecido en los días que vienen. El único que podrá proveer al ser humano es Dios. Y Él está dispuesto. Él está dispuesto a proveer. Gloria a Dios. Nadie pierde siguiendo a Jesús. Nadie. En Él hay garantía. Pero hoy nosotros tenemos que tener la determinación, como la tuvo Juan y como la tuvo su hermano Jacob, como la tuvo Pedro y como la tuvo Andrés, que cuando escucharon la voz del Maestro llamarlos, ellos no titubearon. Ellos no preguntaron: ¿y qué garantía hay? ¿Qué garantía hay? Nosotros, probablemente algunos cristianos se preguntarán: ¿qué garantía hay de que Dios nos puede guardar de una explosión atómica? Dios puede hacerlo si le da la gana.
Yo no sé si usted sabe, según los estudios, las cucarachas son las únicas que sobreviven a una explosión atómica. Y no les estoy diciendo cucarachas, solamente estoy diciéndoles que esos animalitos tienen algo. Y por ese algo que tienen, sobreviven a la radioactividad de una explosión atómica. Si Dios le puso algo a esos animalitos, ¿no será capaz el mismo Dios de poner algo sobre sus hijos para guardarles en algo así? Claro que sí. Lo que pasa es que no tenemos la determinación de seguir, de creer. Yo le aseguro que van a haber ministros que van a usar la fortuna de sus ministerios para comprar sus puntos. Usted lo dirá en el futuro. Se va a acordar del hermano. Pero van a haber otros como nosotros que vamos a preferir tener y tomar la determinación de creer en el Señor y de esperar en Él. Si tú quieres, nos guardas, y si no, pues nos llevas, pero de todas maneras te serviremos. Te serviremos y te honraremos, Señor. Amén. Entonces es el tiempo de tomar la determinación para poder ver lo que Jesús está dispuesto a hacer por ti, por tus necesidades. Pero tú necesitas tener determinación a seguir. Hay que tener determinación también para salir del círculo de seguridad al que hemos estado acostumbrados. Creo que una de las cosas que Dios ha hecho con nosotros como ministerio es enseñarnos eso. Todos sabemos, los que hemos pasado el proceso, cómo Dios nos ha llevado y dónde estamos. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno. ¿Podemos decirlo? Dios ha sido bueno. En una ocasión, Jesús declaró estas palabras a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. Muchos de nosotros nos acobardamos a leer estos pasajes, porque lo que logramos entender respecto a la cruz es que Jesús demanda demasiado, porque entendemos que la cruz significa sacrificio, sufrimiento, muerte. Si yo les preguntara a ustedes cuántos hasta el día de hoy han entendido que eso significa la cruz: sacrificio, sufrimiento y muerte. Cuando leemos estos pasajes de Mateo 16, versículo 24 a 25, y vemos que dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cuando leemos eso, nosotros pensamos que Jesús nos está diciendo: si te toca sufrir, pues sufre.
escuchar palabras de menosprecio por causa de tu fe, escucha y carga con él. Y eso, de alguna manera, significa la cruz. Pero no es todo, ¿qué? No es todo. Para que no me vayan a malinterpretar ustedes ni los que me escuchen afuera. De alguna manera significa eso la cruz. Y cuando tú tomas la determinación de seguir a Jesús y negarte a ti mismo, estás aceptando primero el desafío y el llamado que Dios te hace. Segundo, lo que venga. Que si por servirle hay que sufrir, pues vamos a hacerlo. ¿Sí? Pero muy pocos logramos entender que la cruz también implica, hasta lo voy a repetir otra vez, ¿ok? Muy pocos logramos entender que la cruz también implica un nuevo comienzo. Aquellos eran pescadores de peces, otros estaban remendando sus redes desgastadas, pero Jesús les hace un llamado para que fueran a algo más grande. Tomen su cruz y sigan. La cruz implica un nuevo comienzo, una entrada a cosas mayores. Como renunciar a un sistema en el que nuestras vidas han estado solamente viviendo el día a día. Muchos de nosotros, los hispanos, pueblo hispano, crecimos así, vivimos así. En nuestros hogares humildes se vivía el día a día. Nuestros padres, en su poco conocimiento, probablemente tenían para proveer lo de ti. Trabajaban solamente para proveer lo de ti. Y así nosotros crecimos. Y así nosotros hemos ido avanzando por un tiempo hasta que llegó Jesús. El día que nuestros oídos escucharon la voz del Maestro y tomamos la determinación de servirle y de seguirle, nuestras vidas dieron un giro de 180 grados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy abres tu refrigeradora y te das cuenta que tienes provisión. Hoy te levantas el día lunes y sabes que tienes una responsabilidad, porque hay un trabajo que tienes que ir a hacer. Hoy, de alguna manera, a través de tu teléfono accedes a tu cuenta de banco y ves que no está en cero. Que tienes provisión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día que tomaste la determinación de servir a Jesús y de seguir a Jesús, tu vida cambió. Amén. Gracias, Señor. ¿Cierto o no? La mía cambió. Yo no sé la vida, pero la mía sí cambió. Entonces la cruz no solamente significa sufrimiento, sacrificio, desprecio. La cruz también significa un nuevo comienzo. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Jesús te está invitando a que entres a un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva etapa, a una nueva dimensión, porque la cruz también implica eso, entrar a una
nueva dimensión en tu fe, en tu servir a Dios. ¿Saben por qué hay algunos hermanitos que no se dan a la tarea de ser constantes en su llegar el domingo a la iglesia? Por eso, porque no han tomado en serio la invitación de Jesús de venir en pos de Él, tomar su cruz y negarse a sí mismo. Porque dicen, tenemos mucho que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que atender a la familia, tenemos que divertirnos, tenemos que ir al parque, tenemos que ir a la playa, tenemos muchas cosas que nos ocupan el tiempo y no nos dejan 2 horas o 3 para poder congregarnos y escuchar la dirección del Maestro. Porque no han tenido determinación. Pero estamos entrando a esa etapa. El que no tome la determinación va a tener que tomar el riesgo de andar a tientas en el mundo. Porque mientras tengamos la oportunidad de que la luz está resplandeciendo, andemos en la luz. Y como decía la enseñanza de la semana pasada, seamos hijos de la luz. La cruz entonces implica un nuevo comienzo. La cruz también implica entrar a una dimensión mayor, donde tenemos que tomar la determinación de renunciar al sistema que ha gobernado nuestra vida. A Pedro y a Andrés, a Jacob y a Juan, por años los había gobernado el sistema en el que habían crecido. Y era el momento en tomar una decisión: o me quedo aquí o le creo a Jesús. El aquí es por un tiempo. El seguir a Jesús es por la eternidad. ¿Me entendieron? Si te quedas en el sistema aquí, en el que has estado acostumbrado y donde has tenido seguridad, es por un tiempo: 50, 60, 70 años, 80, 90. Pero el que toma la determinación de seguir a Jesús es por la eternidad. Eternidad. Pastor, nadie ha llegado ahí. De los que estamos aquí, ninguno. Pero tenemos la promesa y la garantía que el Señor nos da, y Él es fiel y verdadero. Hay eternidad. ¿Cuántos lo creen que hay eternidad? La cruz también es una vía de victoria. Cuando Jesús te invita a tomar tu cruz y seguirlo, te está diciendo: toma tu victoria y sígueme. Por años, hemos sido ministrados solamente en el ámbito del sufrimiento, el de negarse, el de tener que ser como un sacrificio para servir a Dios, o hacer el sacrificio de servir a Dios. Servir a Dios no debe de ser un sacrificio. Servir a Dios debe de ser para nosotros un privilegio. Creo que no estamos convencidos de eso, porque hemos sido ministrados por años de que servir a Dios es un sacrificio. Y el sacrificio duele. El sacrificio muchas veces te puede hasta traumar. Pero cuando cambies tu manera de ver y de pensar, servir a Dios es un privilegio. No todo el mundo lo quiere tener. Es para todos, pero no todos lo quieren tener.
seguir a Jesús es un privilegio. No todo el mundo lo quiere aceptar, hermano. Nosotros que ya lo hemos aceptado, no veamos que servir y seguir a Jesús es un sacrificio. Porque el ser humano no le gusta sacrificarse muchas veces. Y cuando ve que las cosas se le ponen difíciles, muchas veces renuncia a esas cosas. Dice, no, ¿y para qué? Yo no nací para sufrir. Y por ahí hay una enseñanza que dice, pare de sufrir. Y si usted va a ver pare de sufrir, está lleno. Porque le meten a la gente eso. Y esto no es pare de sufrir. No es que no vas a tener momentos difíciles. Van a haber momentos difíciles. Pero hay una garantía de que en medio de esos momentos difíciles el Señor estará contigo. Amén. Estará para ti, estará con los tuyos y estará para darte la victoria. Toma tu cruz, toma tu victoria y sigue. Quiero que abran Colosenses capítulo 2, con eso cierro esta enseñanza el día de hoy. Colosenses capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, vamos a leer versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz implica victoria. Toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Toma tu victoria y sígueme. Todos los que se atreven a servir y a seguir a Jesús son personas determinadas y personas victoriosas en Cristo Jesús. La iglesia no es una casa de cobardes. La iglesia no es una casa de personas que no saben lo que están haciendo. La iglesia es una casa de personas victoriosas, valientes y determinadas. Eso es lo que somos, personas valientes, victoriosas y determinadas. Por eso estamos aquí. Porque no hay un lugar mejor y no hay un lugar más seguro que estar en Cristo Jesús. Él es el que nos da completa y eterna seguridad. Yo lo creo. Espero que tú compartas mi creencia. Yo lo creo. En Él estamos seguros. Aunque al parecer hay cosas que se pierden, en Cristo hay victoria. En Cristo hay provisión. Él sabe retribuir con creces, sobreabundantemente. Dios sabe dar para tu bendición, para tus necesidades, para todo lo que tú necesitas en esta tierra. Dios sabe darte. Él no se queda con. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces la cruz también implica victoria. No solamente sacrificio, no solamente sufrimiento. La cruz implica entrar a una dimensión mayor, donde se mueven principados y potestades. Pero cuando tú vas con el conocimiento y el entendimiento de lo que Dios ha hecho a través de Cristo por ti y para ti, tú eres un vencedor. Tú no tienes temor a entrar a esa dimensión. Tú no tienes temor seguir y servir a Jesús.
Nadie pierde siguiendo a Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Todo el que se sienta victorioso, que se ponga de pie en esta mañana. Que le dé un fuerte aplauso al Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el único digno y merecedor de gloria. A Él es que nosotros seguimos. No seguimos un ministerio, no seguimos un concilio. Seguimos a Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra liberación, por nuestra sanidad, por nuestra salvación. A Él seguimos, a Él servimos y a Él honramos. Gracias, Señor, en esta mañana por darnos esta oportunidad. Padre, hemos hablado de todo. Tu palabra pueda cumplir el propósito para lo cual ha sido determinada y enviada el día de hoy. Mira los que estamos presentes. Mira aquellos que de alguna manera estarán viendo este mensaje a través de ustedes. Danos la sabiduría y el entendimiento para comprender cuán importante y poderoso es el llamado que nos hace. Que tomemos la actitud de estos 4 personajes, Señor, que están en tu palabra. Tomemos la determinación de seguir y de servirte, el único Dios verdadero. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Maravillosa Trinidad. Sea la gloria y la honra